Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a tener una clase del uso de los medicamentos en el embarazo. Antes de comenzar, vamos a discutir algunos aspectos generales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo en el uso de medicamentos en el embarazo? Los posibles efectos teratogénicos sobre el feto, ¿sí? Pero debemos tener conceptos generales antes de poder discutir eso. Primero, que los defectos congénitos en la población general tienen una incidencia de 2 a 4%. Y de estos, menos del 1% son atribuibles a medicamentos. Al contrario de lo que uno pensaría de que las embarazadas no consumen ningún medicamento, no deberían consumir ningún medicamento, hay alto consumo de medicamentos en el embarazo y esto lo vamos a discutir un poco más adelante. Otro punto no menor es que más de la mitad de los embarazos no son planificados. Entonces, cuando hablamos de riesgo teratogénico, no debemos pensar solo en la mujer con un embarazo confirmado, sino que cuando estamos usando medicamentos potencialmente teratógenos, tenemos que pensar su riesgo en la edad reproductiva. ¿Qué pasa con los medicamentos? Gran parte de ellos no le conocemos el riesgo y quizás porque carecemos de estudios en embarazadas, en la lactancia, que nos hablen de la posibilidad de riesgo o no. En el análisis podemos hacer como una primera división y es verdad que los medicamentos tienen un efecto sobre el embarazo, pero también el embarazo genera algunos cambios sobre los medicamentos. Por ejemplo, cambios farmacocinéticos, cambios farmacodinámicos, la no adherencia, una paciente que viene recibiendo un tratamiento crónico y se entera que está embarazada, quizás por los miedos, carente de una información adecuada, decide suspender un medicamento que en realidad es necesario para su patología crónica. Y cuando hablamos de los medicamentos sobre el embarazo, acá hablamos de los riesgos básicamente sobre el feto, la teratogenicidad, las alteraciones de desarrollo y los efectos secundarios. Es así que surgen de estos riesgos contraindicaciones y precauciones para el uso de algunos medicamentos en el embarazo. Y como en medicina solemos hacer clasificaciones y clasificaciones o subclasificaciones, se desarrollaron clasificaciones de riesgo para los medicamentos que discutiremos más adelante. Entonces yo les decía, las embarazadas usan medicamentos, ¿sí? Acá hay dos estudios, un poco viejos ya, pero el primero es un estudio a nivel mundial y el segundo es un estudio realizado en el Pereira Rosell y en el Hospital de Clínicas, que hablan de cuántas embarazadas, mediante una encuesta se le preguntó a la embarazada si en algún momento del embarazo había consumido algún medicamento, y ahí tenemos los números. Alrededor del 80% alguna vez en el embarazo consumieron un medicamento. Entonces acá desterramos el primer mito de que no deben usarse medicamentos en el embarazo, porque en realidad, si pensamos lo siguiente, el 100% de las embarazadas tendrían que haber contestado que sí. ¿Por qué? Porque el hierro y el ácido fólico está indicada en todos los embarazos. Sin embargo, acá tenemos otro trabajo también hecho en estas dos maternidades de cuántas usaban correctamente el hierro y cuántas habían usado correctamente el ácido fólico, y como ven con el ácido fólico, menos de la mitad este, usó el ácido fólico cuando correspondía. Y aquí está eso, la mitad de los embarazos no son planificados a nivel mundial y a nivel de todos los estratos socioeconómicos. Pero además tenemos que pensar que muchos medicamentos nosotros los usamos porque queremos un efecto en el feto, ¿no? Porque una cosa son aquellos medicamentos que usamos en la madre y que no queremos que tenga un efecto adverso en el feto, pero muchas veces usamos medicamentos en la madre que queremos y necesitamos que lleguen al feto. Por ejemplo, los corticoides para la inducción de la maduración pulmonar, el ácido fólico, como ya mencionamos, para la profilaxis de las malformaciones neurológicas y otros ejemplos. Pero cuando decíamos que el embarazo también tiene sus consecuencias en los medicamentos, y hablábamos de los cambios farmacocinéticos. La farmacocinética, ¿qué es la rama de la farmacología que estudia cómo la concentración sanguínea varía en el tiempo. Desde que absorbemos, por ejemplo, estamos recibiendo un medicamento por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo. El segundo paso es la distribución, llega a plasma y llega a la sangre y tiene que distribuirse entre los diferentes tejidos. Después el metabolismo, el tercer paso farmacocinético, donde la mayoría de los fármacos sufren un metabolismo para inactivarse o a veces incluso para activarse. Y el último paso, la eliminación. Como ustedes ya saben, existen modificaciones gravicas fisiológicas del embarazo.
Por lo tanto, esos parámetros fisiológicos se van a cambiar y van a cambiar los parámetros farmacocinéticos. No es lo mismo un adulto de 70 kilos, hombre no embarazado, que una mujer embarazada con todos estos cambios. Y esto es aún mucho más complejo porque los cambios gravídicos dependen del trimestre en el que esté la mujer. Entonces, ¿esos cambios tienen una implicancia clínica? Bueno, la verdad es que los estudios son escasos y no nos queda muy claro cuánto de esos cambios influyen en la embarazada. La farmacocinética nosotros la usamos para calcular la dosis. Yo sé la dosis de un medicamento gracias a todos estos pasos farmacocinéticos, entonces sé cuál es la dosis que yo pretendo darle a un paciente para lograr un efecto. El problema es que si yo tengo todos estos cambios farmacocinéticos, la dosis que yo estoy usando en la embarazada, que es la misma que uso en un adulto estándar, ¿estará bien? Bueno, al día de hoy no lo sabemos, igual le damos la misma dosis. ¿Y qué cosas cambian en la embarazada que alteran la farmacocinética? La absorción, por ejemplo. Cuando yo, en la embarazada, los cambios son que hay una disminución de la motilidad intestinal, hay un aumento del pH gástrico, hay un alentecimiento del vaciado gástrico. Sin embargo, esto no parecería tener mucha afectación en la absorción de los medicamentos, pero no nos podemos olvidar de un hecho, los vómitos. La embarazada en el primer trimestre tiene los vómitos que son fisiológicos, ¿sí? Entonces, si una embarazada, por ejemplo, recibe un tratamiento crónico, un tratamiento que tiene que tomar, o simplemente el ácido fólico y el hierro del primer trimestre, y está con vómitos, esa embarazada no va a absorber ese medicamento, ¿sí? ¿Qué otros aspectos cambian en la farmacocinética del embarazo? La distribución es, nos tenemos que imaginar que el ser humano es como una pecera de agua y es donde se distribuye, donde se diluye el medicamento, ¿sí? La embarazada al tercer trimestre tiene un aumento hasta el 50% de la volemia, entonces seguramente la distribución no es la misma, pero por ahora tampoco hay grandes cambios. Y este fármaco que está diluido en ese contenido líquido teórico del organismo, una parte está unida a proteínas plasmáticas y otra parte es la libre. La libre es la que tiene efecto. Pero si nosotros por algún motivo, por alguna patología o por ejemplo en el embarazo, la cantidad de proteínas plasmáticas que tenemos es menor, me va a quedar más cantidad de fármaco libre. Entonces quizás el efecto sea mayor, quizás tenga un riesgo de interacción, de intoxicación, ¿no? Porque si yo la dosis que doy es acorde a lo que sé que va a estar unida a proteínas y lo que va a estar libre, pero si yo no sé realmente cuántas proteínas hay y me queda más libre, voy a tener más fármaco para actuar. Otro punto, yo les decía, es la metabolización. Hay enzimas hepáticas que metabolizan los medicamentos, muchas enzimas hepáticas. Eso es a modo simplemente de ejemplo, no para que recuerden estos nombres. Pero hay enzimas, hay fármacos que en algunas enzimas se metabolizan. Si esa enzima tiene aumentada su actividad o disminuida, dependerá la necesidad o no de aumentar o disminuir la dosis. Esto es meramente teórico, porque en la vida real no hacemos ajustes de dosis basando en las actividades de las enzimas hepáticas. No los hacemos quizás porque no sabemos. Esto es al día de hoy. Y en la excreción renal lo mismo, la mayoría de los fármacos se excretan por vía renal y el filtrado renal va cambiando acorde al trimestre, ¿sí? Entonces, para aquellos fármacos que se excretan exclusivamente por vía renal sin metabolización hepática, quizás la afectación de la función renal sea un problema en la eliminación de los fármacos. Pero sin duda uno de los pasos más importantes en la farmacocinética del uso de los medicamentos en el embarazo es que el embarazo agrega un nuevo órgano que es la placenta. Y este se comporta como un órgano más. Los fármacos pasarán o no pasarán, se acumularán o no se acumularán de un lado del otro. Y es de las cosas más importantes para determinar el riesgo fetal, el factor cinético. ¿De qué depende? De las características de la placenta y del fármaco. De la placenta dependerá la superficie, el grosor, la integridad del flujo sanguíneo. Del fármaco dependerá, los fármacos de menor peso molecular van a pasar más fácil y los más grandes no van a pasar tan fáciles. ¿Cuánto de esos fármacos está libre? ¿Cómo se disocia? La liposolubilidad, recordemos que los fármacos liposolubles pasan más las membranas que los hidrosolubles, y así. Entonces esto va a determinar el pasaje transplacentario. Si yo quiero que un fármaco llegue al feto, tendrá que tener las características para pasar la placenta. Si yo preferiría que ese fármaco no llegue al feto, tendrá que tener características
para evitar su pasaje placentario. Esto nos sirve también para razonar un poquito el uso de los fármacos en la lactancia. Pasa lo mismo. ¿Es seguro tomar X fármaco mientras la mamá está amamantando? Bueno, de la mayoría no sabemos, ¿sí? Dentro de los efectos podemos dividirlos en dos, los idiosincráticos y los que dependen de la dosis. Los que dependen de las dosis podemos hacer este razonamiento al pasaje de membranas. Según la concentración materna, será el pasaje por la leche y será el acceso al lactante y la eliminación. El pasaje por la leche, igual que lo que mencionamos recién, depende de las características del fármaco que faciliten o no su pasaje tras membranas. Pero si no sabemos cuánto pasa, si no pasa o no pasa, el momento que la madre tiene menor concentración plasmática de un fármaco es previo a la próxima lactada, previo a la próxima dosis, ¿no? O sea, si yo doy un medicamento cada 8 horas, lo doy cada 8 horas porque cerca de la segunda dosis cada 8 horas en el organismo hay muy poco medicamento. Entonces ese momento es el momento de la menor concentración plasmática. Si yo tuviera que dar un fármaco que no sé mucho cómo es el pasaje de leche, quizás le digo a la madre que ese es el momento de la próxima lactada antes de que tome la segunda dosis. También depende del lactante. Por ejemplo, si la madre está con un medicamento que pasa la leche materna, por lo cual llegaría al niño, pero es un medicamento que yo sé que no se absorbe por vía oral, como puede ser un ejemplo, la adrenalina, no pasa nada porque no se absorbe en el tracto digestivo. Pero también tenemos que tener en cuenta la edad gestacional a la que nació el recién nacido. Porque, por ejemplo, el uso de algunos opioides, medicamentos como la morfina y el tramadol, si bien pasan a la leche y no generan grandes efectos a nivel del recién nacido, si este recién nacido fue prematuro, no tiene las suficientes enzimas hepáticas desarrolladas como para eliminar y procesar estos medicamentos. Entonces, así la Academia Americana de Pediatría, que es la que ha tratado de clasificar esto, define si un medicamento es o no compatible con la lactancia. Y como esto es aún más complejo, por suerte hay dos páginas web, esta es una, la primera, LactMed, y esta, Lactancia, que creo yo es la más fácil. Uno entra, tiene un buscador, pone el fármaco que quiere y ahí se lo clasifica en el riesgo o no para la lactancia. Volvamos a los efectos de los medicamentos en el embarazo. Cuando hablamos de efectos teratógenos, nos referimos a los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto más tardíamente. Se clasifican en dos grupos, los mayores, los que son incompatibles con la vida, requieren cirugía mayor o producen una disfunción mayor, y los menores. Siempre los mayores, por suerte, son los menos frecuentes. ¿De qué depende la teratogenicidad? Depende de la susceptibilidad genética, en qué fase del desarrollo está, qué mecanismo tiene para producir ese efecto y la naturaleza y dosis del medicamento. Y acá tenemos como una suma de todo esto. Yo puedo usar un mismo medicamento en varios embarazos en el mismo trimestre y no todos con la misma dosis, todo, y no ver el efecto en todos los embarazos. ¿Por qué? Porque hay una susceptibilidad genética, ¿sí? La fase del desarrollo es muy importante. Yo tengo medicamentos que quizás, lo vamos a ver con algunos ejemplos, en el primer trimestre producen malformaciones, pero una vez que el feto ya está formado, no van a generar ningún problema. Y a la inversa, fármacos que los uso perfectamente en el primer trimestre porque no generan alteraciones en el desarrollo embrionario, pero quizás sí en el crecimiento después en el tercer trimestre. Esto es un poco lo que estábamos mencionando de la importancia de la fase, en el momento del embarazo, que vamos a ver si usamos o no un medicamento. Y les decía yo que hay clasificaciones de riesgo. La más usada históricamente es una clasificación de riesgo de la FDA, la Agencia Americana de Medicamentos, que los clasificaba en A, B, C, D, X. ¿En qué se basaba para clasificar los medicamentos? En si había o no estudios que demostraran o no las malformaciones. Por ejemplo, la categoría A era, había estudios bien controlados en embarazadas que no mostraban mortalidad, anormalidades. Como ustedes sabrán, la mayoría de los fármacos no son A, porque no hay estudios bien controlados en embarazadas para demostrar esto, ¿no? Y así iba después haciendo diferentes clasificaciones, si había o no estudios en animales, y así sucesivamente. La verdad es que esta clasificación tiene muchas limitantes. Primero, que no considera la experiencia clínica. Se basa solo en si hay o no hay estudios. No valora la frecuencia, intensidad y tipo de efectos. Si vemos, por ejemplo,
Eh, el D dice que hay estudios bien controlados observacionales en embarazada que mostraron riesgo. No te dice qué frecuencia, qué intensidad, qué tipos de efectos, ¿sí? Es poco específica, extrapola de estudios en animales. Un ejemplo para que entiendan, los inhibidores de la broma de protones, que son los medicamentos que se usan para el reflujo gastroesofágico, acá tienen los nombres: lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, omeprazol. Son todos medicamentos muy parecidos, son iguales, muy, muy iguales. Pero la FDA había clasificado a los primeros tres con B y al omeprazol C. Entonces, muchas veces el omeprazol es el más barato, es el más viejo, el que está en todos lados. Entonces, si una paciente tenía indicación de omeprazol, le decíamos que no, que era mejor el lansoprazol, porque era categoría B y no C. El lansoprazol es mucho más caro porque es más nuevo, pero no tiene ninguna ventaja. Y la embarazada no podía acceder a estos medicamentos. Pero en realidad, ¿por qué era así? Porque en estudios en animales a dosis decenas de veces superiores a las que se usan en humanos demostró teratogenicidad. Entonces, por eso le correspondía a la C. Pero si nosotros analizamos la evidencia, la experiencia clínica, la verdadera, los datos reales, por ejemplo, acá tenemos un estudio que analizó 800.000 nacimientos y vieron cuál de esas mujeres habían estado puestos a estos fármacos y si habían tenido riesgo o no de malformaciones, y no tuvieron ningún riesgo de malformaciones. Y la mayoría estuvo expuesta al omeprazol, a ninguno de los otros. Entonces, en realidad, independientemente de la categoría de la FDA B o C, el omeprazol es el que ha estado más tiempo en el mercado, con mayor información de seguridad. Entonces, si ustedes me preguntan a mí entre estos medicamentos, yo sigo prefiriendo el omeprazol, aunque sé, en realidad, la diferencia del lansoprazol, por ejemplo, que es B. ¿Qué otro problema tuvo, por ejemplo, esto que yo les decía que extrapola resultados de animales? La catástrofe de la talidomida es un medicamento que se usaba en el embarazo para los vómitos, que era clasificado, si mal no recuerdo, como B por la FDA, porque no había ningún problema en animales, había estudios en animales que mostraban que no había ningún problema, y en realidad se usó ampliamente en el ser humano, y lo que mostró es que los niños nacían con focomelia. Focomelia es esta anomalía con carencia o excesivo, o los miembros muy cortos, ¿sí? Entonces, extrapolar de animales no tiene tampoco mucho sentido en el caso de la teratogenicidad. Así han surgido otras clasificaciones tratando de mejorar la de FDA, pero la verdad es que la propia FDA ya hace años que viene diciendo que su clasificación no sirve. En los años 90 no recomendaba usarla y, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2015 prohibió su uso. En los prospectos de los medicamentos en Estados Unidos no se puede poner más A, B, C, D, X, ¿sí? Lo que hay que hacer es describir el riesgo, tiene que ser una cosa descriptiva, no ponerle categorías. Tenemos que saber qué estudios hay de ese medicamento, qué tipo de estudio, qué riesgo produce, a qué dosis, etc. Entonces, de estas charlas uno siempre espera una receta de díganme cuáles sí puedo usar y cuáles no puedo usar en el embarazo, pero es que no existe esa lista. En realidad, en cada situación uno debe hacer un balance beneficio-riesgo de si uso o no uso ese medicamento, como en cualquier otra prescripción racional del ser humano, ¿sí? Aquí agregándole que tenemos un individuo más. ¿Y cuál es el problema? Yo les decía que no hay estudios en embarazadas. La embarazada es lo que se dice una huérfana terapéutica. Éticamente estaba mal visto hacer estudios en embarazadas, ¿no? Por todo lo que puede implicar, pero bueno, esto llevó a la discusión de que en realidad, ¿cuál es qué es peor éticamente? ¿No hacer estudios en embarazadas y usar esos medicamentos? ¿O hacer estudios y saber qué podemos usar y qué no podemos usar? Hacer estudios no implica randomizar, a esta le doy, a esta no le doy y veo cuál tiene malformaciones. Puede ser simplemente un estudio observacional, agarrar grandes bases de datos, mirar para atrás cuál de esas pacientes recibió ese medicamento y poder hacer una estimación de riesgo. Y esto es un poco lo que veníamos diciendo. Entonces, todo se centra en el balance, ¿está? ¿Cuáles estoy segura que se puede usar el ácido fólico y el hierro? ¿Cuáles estoy segura que no debo usar? Salvo en algunas excepciones, como todo en la vida, warfarina, metrotexate, micofenolato y leflunomida. Con todos los otros medicamentos, tengo que hacer un balance beneficio-riesgo. Les voy a poner algunos ejemplos. Los antieméticos, medicamentos que usamos mucho en las embarazadas. Básicamente estos son los que hay disponibles en el mercado: metoclopramida, ondansetron, domperidona.
básicamente ninguno de ellos tiene mayores complicaciones en cuanto al riesgo de malformación. Y en el año 2013 la FDA aprobó este nuevo medicamento estrictamente para las embarazadas, que es una combinación. Parecería ser de todos estos la opción al menos más segura. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios no esteroideos? Los fármacos que usamos para el dolor. En realidad la mayoría de estos fármacos los podemos usar sin problemas, el ibuprofeno, el ketoprofeno, hasta las 32 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 32 semanas aumenta el riesgo del cierre del ductus arterioso. El ductus arterioso mantiene la circulación fetal y esto depende de las prostaglandinas. Los AINES, ibuprofeno, ketoprofeno, inhiben las prostaglandinas. Entonces pueden determinar el cierre del ductus arterioso con el cierre de la circulación fetal. Acá tenemos un ejemplo de fármacos que en el primer y segundo trimestre no habría problema, pero en el tercer trimestre sí. De los más seguros, si pudiéramos decir algo, tenemos paracetamol, ibuprofeno y dipirona. Del paracetamol quizás es el más seguro porque tiene algún mecanismo de acción un poco distinto a los otros antiinflamatorios no esteroideos y no interfiere tanto en el cierre del ductus arterioso. Los glucocorticoides, fármacos que no tienen mucho riesgo de malformaciones, si bien aumentan la incidencia de paladar hendido. La población general tiene una incidencia de paladar hendido, labio leporino de 1 en 1000. Con los corticoides se podría ver de 3 en 1000, pero igual sigue siendo baja, ¿sí? La frecuencia. Son seguros en la lactancia, y en realidad depende de cómo se metabolizan, ¿sí? Porque en la placenta tiene una enzima que metaboliza los corticoides, que es un mecanismo de defensa para evitar que cuando la madre está, por ejemplo, en una situación de estrés con sus corticoides endógenos aumentados, se metabolizan y se inactivan en la placenta para que eso no llegue al feto. Bueno, lo mismo pasa con los medicamentos que yo uso externamente. Los que menos se inactivan son la dexametasona y la betametasona. Los otros se inactivan altamente. Entonces, si yo quiero hacer un tratamiento materno y no quiero que llegue al feto o ante los eventuales riesgos, voy a elegir, por ejemplo, hidrocortisona, prednisona. Si mi objetivo es que llegue al feto, el corticoide, quizás lo que debo elegir son dexametasona y betametasona. Y de ahí surge que para inducir la maduración pulmonar fetal, usemos, por ejemplo, dexametasona. Antiplaquetarios y anticoagulantes. El ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es un fármaco que en el último tiempo ha demostrado efectos muy beneficiosos, por ejemplo, en los síndromes antiofosfolipídicos, el riesgo de preeclampsia, el riesgo de recidivo, como van a ver más adelante, ¿sí? Entonces es un fármaco que básicamente usamos en el embarazo. Quedan dudas cuándo es el momento de disminuir cercano a la finalización del embarazo, porque por ser un antiplaquetario puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces algunas guías proponen suspender a las 36 semanas, otros una semana antes del potencial evento del nacimiento. La warfarina está contraindicada en el embarazo, ¿sí? Este es un fármaco que tiene una teratogenicidad demostrada, tiene un síndrome propio, tiene una malformación propia que es la malformación por la warfarina. Entonces, si nosotros tenemos que anticoagular a una embarazada, vamos a preferir las heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque son grandes moléculas, y al ser grandes moléculas no pasan la placenta, entonces no tenemos potenciales efectos teratógenos. El caso de los antiepilépticos. La paciente epiléptica tiene más riesgo de malformaciones. La paciente epiléptica que toma antiepilépticos tiene más riesgo de malformaciones. Pero no podemos dejar una epiléptica sin antiepilépticos. Entonces, lo mejor es que estas pacientes planifiquen su embarazo, que se busque cuál es el antiepiléptico con menos riesgo, ¿sí? Que lleguen al embarazo con un solo antiepiléptico, con la menor dosis posible, ¿sí? Tener crisis durante el embarazo es contraproducente para el embarazo. Entonces, la embarazada no puede estar sin su antiepiléptico, pero tenemos que, idealmente, planificarlo y elegir el mejor antiepiléptico para ella. Si una mujer en edad reproductiva se quiere embarazar, sí o sí debemos evitar el valproato, que es el más teratogénico de los antiepilépticos. Entonces, algunas recomendaciones es continuar con la medicación, buscar un solo fármaco a la menor dosis posible. A estas pacientes se les hace más ácido fólico, ¿sí? Para evitar las malformaciones. ¿Qué pasa con los antibióticos? La mayoría de los antibióticos son seguros, pero nada seguro en la vida. Acá, de modo grosero, les puse con colores los que parecerían ser más seguros, los más o menos y los no tanto. Pero esto, como siempre, es balance beneficio-riesgo. Si yo tengo una embarazada que está en el CTI y que
el germen que tiene es solo sensible a la gentamicina, no voy a dejar de usar la gentamicina por el riesgo que tiene de básicamente nefrotoxicidad u ototoxicidad en el fruto, ¿sí? Es balance riesgo-beneficio. Si puedo elegir, si la situación lo permite, voy a elegir los que sé que tienen menos riesgo. ¿Qué pasa con los psicofármacos durante el embarazo? La depresión y aquellas patologías de la psiquis dan malos resultados obstétricos, eso no hay duda. La depresión es frecuente en el embarazo. Ahora, los resultados obstétricos son por el tratamiento o son porque la depresión se asocia a otros hábitos, a abandonar otros tratamientos crónicos, no queda muy claro. Pero, por ejemplo, se han hecho múltiples estudios tratando de ver el riesgo de antidepresivos, ¿sí? Acá tienen uno, a modo de ejemplo también, y ven que ninguno de ellos aumenta el riesgo de malformaciones. Pero ¿qué sí tenemos que saber? Esto que yo les decía, depende del momento del embarazo en que estemos. Los antidepresivos no aumentan el riesgo de malformaciones, salvo, como ven ahí abajo, la paroxetina, que podría tener un poquito aumentado el riesgo de cardiopatías. Pero a mí lo que me importa es saber en el tercer trimestre, porque si en el tercer trimestre la madre está con altas dosis de psicofármacos, a ese niño, cuando nazca, le va a costar adaptarse a la vida extrauterina. Entonces, lo mejor es, al final del embarazo, cercano al nacimiento, tratar de disminuir al máximo posible la dosis de estos medicamentos. Lo mismo pasa con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que se usan para la ansiedad. La mayoría no tiene efectos malformativos, salvo algún detalle, algún reporte de casos que dice que el lorazepam podría aumentar el riesgo de atresia anal, pero pasa lo mismo. No tienen riesgo de malformaciones, pero al momento del nacimiento yo tengo que avisar, tengo que idealmente llegar con las menos dosis posible y avisar al neonatólogo que esta madre estuvo bajo tratamiento con benzodiazepinas, porque ese es un niño que le va a costar mucho más la adaptación a la vida extrauterina. Acá tenemos otro ejemplo como tenemos que ir razonando a lo largo del embarazo. Por ejemplo, cuando tenemos un hipertiroidismo en el embarazo. El yodo está contraindicado, ¿sí? Y depende en la etapa que estemos lo que hagamos, ¿tá? El PTU es el que elegimos en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque el metimazol tiene una embriopatía bastante característica, la aplasia cutánea, atresia de Cohen, fístula traqueoesofágica. Después, en el segundo trimestre, acá tenemos dos opciones. Podemos seguir con el PTU o pasar a metimazol. ¿Por qué optaríamos por evitar el PTU? Porque el PTU es un fármaco que da hepatopatías a nivel de la madre. Entonces ahí quizás tenemos que poner en la balanza el riesgo de malformaciones de una a otra. Pero una madre con hipertiroidismo en el embarazo tiene que estar tratada, porque si no tiene riesgo de vida la madre, ¿sí? Y después ven como la lactancia, cualquiera de los dos fármacos tiene bajo riesgo. Otro ejemplo para ir finalizando, cuando usamos antihipertensivos, por ejemplo el labetalol, en una urgencia hipertensiva en el embarazo, ¿sí? Una preeclampsia severa. No tiene efectos teratogénicos. Si nosotros lo usáramos de forma crónica, los beta-bloqueantes como este grupo podrían aumentar el riesgo de restricción de crecimiento, pero cuando nosotros lo usamos en agudo, 2-3 días antes del nacimiento de una crisis hipertensiva, sí pueden haber efectos, en este caso, neonatales, ¿sí? Hipotensión, hipoglicemia, bradicardia. ¿Esto significa que no tenemos que usar el labetalol? No, significa que en una crisis hipertensiva yo uso el labetalol, ¿sí? Pero que el neonatólogo tiene que estar al tanto de que la madre recibió este medicamento y que el neonato puede tener estos efectos. Entonces, para ir finalizando, siempre hay que hacer un balance individual entre el beneficio y el riesgo, el beneficio demostrado y no demostrado. ¿A qué me refiero con esto? Algunos ejemplos. Doctora, ¿puedo tomar un jarabe para la tos en el embarazo? No, no podés. ¿Porque tiene efectos sobre el feto? No, porque no sirven para nada los jarabes para la tos. Entonces, en la balanza del beneficio, si es un fármaco que no sirve para nada, ni siquiera nos cuestionamos los riesgos. Y del otro lado, tengo riesgo fetal, neonatal, como les nombré con algunos fármacos, y no olvidarnos de los riesgos maternos, como por ejemplo la hepatopatía que puede producir el PTU del hipertiroidismo, sumado al riesgo de no tratar. Una epiléptica yo no puedo exponerla al riesgo de que no esté con los antiepilépticos frente a los posibles riesgos fetales. Entonces, algunas recomendaciones. Evitar la automedicación, como cualquier otro caso, ¿sí? Considerar que ningún medicamento es totalmente inocuo y que hay que hacer una valoración individual.
Usar aquellos medicamentos con mayor experiencia clínica, tener en cuenta el trimestre, siempre evitar aquellos preparados con múltiples principios activos. Y para muchos casos, y para embarazadas con patologías crónicas, debemos hacer un manejo multidisciplinario. No puedo resolver a la embarazada sola. Esto es algo de que habla la importancia de recalcarle a la embarazada que no se automedique, como cualquier otro paciente. Repito, nadie debería automedicarse. Y bueno, y para ir finalizando, siempre la prescripción racional implica un correcto diagnóstico, ver si la paciente tiene indicación o no de tratamiento. Quizás es un dolor muscular y se arregla con medidas físicas. No tengo que ni siquiera llegar a pensar si tengo que dar un antiinflamatorio o no esteroideo y cuál, ¿sí? Hacer una correcta prescripción, que no es inscribir bien la receta, es explicar a la paciente cómo tomarlo, hasta cuándo, qué efectos adversos puede tener, cuándo tiene que volver, cómo lo tengo que seguir, ¿sí? No existe mucha bibliografía de este tema, uno tiene que ir buscando fármaco por fármaco, ¿sí? Les dejo acá si quieren, el Departamento de Farmacología tiene este mail, que es un centro de información de medicamentos con una página, y que incluso ahí trabajamos mucho en algunas consultas de algunos medicamentos específicos en el embarazo que pueden accederlas a través de esta página. Muchas gracias.